Estamos teniendo un fin de semana con un menú espiritual muy intenso que nos invita a estar cerca de nuestra realidad, pero en la cruz, delante de nuestro Señor. Y cuántas gracias damos a tantos hermanos que acompañan esto para que sea así. Los que se ven y los que no se ven, los que hacen programas, los que imprimen, la secretaria, diáconos. Qué hermoso es disfrutar esta comunión que estamos teniendo. Recordando siempre en estos tiempos cómo el poder de Dios no pide permiso, cómo atrae a los que Él quiere atraer y a los que dejan ser atraídos por Dios. Y nosotros vamos a dormirnos, pero el reino de Dios trabaja en mi corazón, en tu corazón. Y suceden cosas de las cuales algunas nos enteramos y vemos cómo acompañar, porque estamos aprendiendo a mirar los campos donde las flores y los pájaros no trabajan, no hilan, pero Dios da el crecimiento. Ese es el poder de Dios. Y en este mensaje yo pensaba en el título de esta semana que hemos vivido. Oramos por nuestro país. Hemos tenido el domingo pasado el acto eleccionario en Las PASO, algo que hace poco existe y que condiciona de una u otra manera, y en esta oportunidad todos fueron sorprendidos. Los mismos protagonistas confesaron sorprenderse del resultado que dio en todo el país y en diferentes lugares. Y hemos todos leído, visto, escuchado. Y entonces en la semana algunos me decían, yo soy optimista. Otros decían, somos realistas. Y otros decían, soy muy pesimista. No alcanzaba con pesimista, muy pesimista. Y me inspiró este título porque cuando tenemos que orar, decimos cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Por eso el Señor está dándonos estos mensajes y ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Cristian en las canciones que estamos cantando. Porque una vez más oramos y recordamos que en Él tenemos todo, ¿no es así? ¿Qué es ser optimista? Allí algunas ilustraciones que no sé si las alcanzan a ver, no sé si los que están viéndolo en directo o por YouTube lo van a poder ver, pero la definición tiene que ver con una actitud o tendencia de ver y juzgar las cosas en su aspecto positivo o más favorable. Las personas que juzgan y tienen la tendencia para ver en su aspecto positivo o más favorable. Donde se anticipan, donde son los que empujan a todos esos colgados amarillos ahí, pero hay uno que es el único que lo ve más claro. La otra que se pone la máscara allí, como que en la sonrisa es patrimonio del optimista. Hay uno que está en una hamaca, en un circo, en donde está por tomar a un elefante y es optimista, como que lo va a poder sostener. Y el otro que está lloviendo a cántaros, pero ve el sol, ¿no? Los optimistas. Seguramente aquí, si seguimos la estadística, el 40, 50% de los que estamos aquí, y probablemente si supiéramos la cantidad de los que lo ven, son optimistas. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Qué es el pesimista? ¿Qué es ser pesimista? Recordar que estas conductas tienen una postura ideológica. Varios filósofos sostienen la posibilidad de ser optimistas y quizás la escuela epicúrea, la griega, es la que más fuerte habla, en donde es una invitación a desprenderse, huir del dolor y buscar el placer
intelectual y físico, y es aprender a ver las cosas desde ese lugar. Esa es la doctrina, ¿no?, que vivimos en el mejor de los mundos. ¿Qué hubieras preferido ser? Sos persona, respiramos oxígeno en un planeta, en los otros no hay vida, acá tenemos vida. Todo un movimiento ideológico detrás que cuando el positivo habla con fundamento empieza a dar autores y contenidos. Cuando pasamos a los pesimistas, bueno, la tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más negativo o más desfavorable. Detrás de esto quizás así hay un filósofo que fue el que levantó esa bandera, Schopenhauer, que tiene frases que son tremendas. Leer un libro de este filósofo, más allá que la filosofía es difícil, pero es una mirada en donde el libro de Eclesiastés es una miniatura, es una mirada tremenda. Por ejemplo, se lo considera el genio incomprendido. La vida es solo sufrimiento andando. La vida es solo la muerte aplazada. Esos son los móviles ideológicos detrás del pesimista. Aquí escucho sonidos, pero probablemente la mitad o un poco menos o más seamos pesimistas. Y entonces, y el realista es el que, como me decía hablando con una persona política en esta semana, cercana a la Comuna 7, me decía, doctor, va a ser lo que tiene que ser. Esa va a ser la realidad. Frustrado porque había perdido. No hagamos tanto drama, que sea lo que sea. Esa va a ser la realidad. La cuestión que entre realistas, optimistas y pesimistas nos dividimos. No sé dónde te ubicás vos. Hoy cuando entraba tempranito había algunos jóvenes preparando y le dije, ¿vos qué sos? ¿Pesimista, optimista? Y claro, los jóvenes tan rápido me dicen depende y le empezaban a complicar la respuesta, ¿no? Por supuesto, no es tan simple. Pero estamos en esas tres opciones. Ahora, ¿qué causas son las que hacen que seamos así? Bueno, hay, sin dudar, algo que los científicos llaman el azar genético. Aquella vez que se dio la concepción, entre 20 y 60 millones de espermatozoides fecundaron un óvulo y ese azar genético hace la base, la matriz, para que sobre eso se edifique todo. Así que algo de azar genético dicen los científicos que existe. También hay una predisposición familiar. Hay familias que tienen la tendencia a ser pesimistas y hay familias que tienen tendencias a ser optimistas. Yo crecí con estas dos olas. La familia de mi madre siempre veían con más nostalgia las cosas y la de mi padre veían con más optimismo las cosas. La historia de sus vidas, que no fue para nada fácil, huérfanos, mis 4 abuelos. Pero era muy interesante, yo crecía escuchándolos y se ve las tendencias, a tal punto que hoy ellos ya no están, pero hay tíos que sí todavía, o tías, y le decimos, sos igual a mamá, tía, o sos igual a papá, ¿no? Se ve esa tendencia. También, obviamente, la educación familiar, como uno va aprendiendo, como uno va creciendo en las familias en donde nos formamos, va mostrándonos para qué lado. Y si uno es muy cargado, siendo pesimista, puede tener la opción de correr un poquito, o de optimista ver un poco más, ¿no es cierto? Me guían, ¿no? Me siguen, como vamos hablando. Y así llegamos a estar como somos. Los acontecimientos vitales traumáticos pasados o recientes también pueden ser marcadores fuertes de conductas donde activamente uno decide modificar su forma de ser. Hasta ahora yo pensado de una manera, se terminó, esto ya no va más, dice el pesimista. Yo fui siempre optimista, pero ya no lo soy. O al revés. Y también el ejercicio vital, cotidiano, el cómo vamos viviendo. Aquel que cree que de a poquito siempre se sigue aprendiendo, aunque ya es grande,
no se apura y va sumando ladrillo con ladrillo y va aprendiendo inclinándose para un lado o para el otro. Ahora, como cristianos, ¿cómo respondemos a estas tendencias? Cuando fui a la palabra de Dios, está bien, la ciencia nos dice esto, tenemos personalidades pro pesimismo, pro optimismo, pro realismo, y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que aparece una palabra. En la Biblia no figura ni optimismo, ni pesimismo, ni realismo. ¿Qué palabra figura? La esperanza. Y cuando uno entra en la esperanza cristiana, se da cuenta que es un motor para la vida. La esperanza cristiana es lo que nos motoriza más allá de cómo estemos, más allá de ese azar, más allá de las familias de donde provengamos, más allá de los acontecimientos vitales que hayas podido tener, que como yo siempre digo, no es lo mismo un golpe a un brote de árbol que al árbol. En el brote de árbol, olvídate del árbol. En el árbol formado hay que ir a la guardia por una fractura en el metatarso, ¿no es así? Pero los eventos traumáticos van golpeando y sea de una u otra forma, vamos a la palabra de Dios y la respuesta es la esperanza cristiana como estímulo para la vida. Y entonces uno le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué la esperanza cristiana es el estímulo para que yo viva? ¿Por qué la esperanza cristiana es el motor que tenemos que ayudar a activar en personas que vienen con cargas, con dolores, a veces que no se pueden modificar? ¿Cómo, Señor, tenemos que entender? Y enseguida el Espíritu Santo nos va guiando a entender lo que quiero yo explicarles, que muchos ya lo sabemos y tal vez vos que lo escuchaste tantas veces, pero la verdad es que el Evangelio cambia nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la palabra, los que creen. Y entonces entramos en esa palabra, en las buenas nuevas, el Evangelio, en un contexto tremendo donde a cada uno le toca ser protagonista. El día viernes tuvimos la bendición de tener a Jaime Goitía y al pastor Ignacio Loredo cantándonos canciones entre tangos y melodías. Y el pastor Ignacio contaba cómo nació en la crisis del 30, en donde el mundo se desmoronó. Y sus padres salían a la vereda sentados, como antes era costumbre, a ver si pasara algo para poder respirar esa salida del que ya no tiene más nada y dice, salgamos. Y escuchaba a un vecino que salía con su esposa y con sus hijitos y cantaba himnos cristianos y le decían, este está loco. Y se acercó a la panadera del barrio, algunos hombres que estuvieron lo saben, y le dijo, ¿quiénes son estos locos que cantan? Y la panadera le dice, son evangelistas. Es decir, tienen el Evangelio y por eso cantan. Y fue así que se acercó el padre y dijo, ya que no tenemos nada que perder, vayamos, capaz que ahí nos pueden dar una mano. Y fue así que el padre y la madre de nuestro hermano se entregaron a Cristo y su vida cambió, siendo anarquistas, siendo totalmente ateos, odiando a todo y como él decía, a su abuelo poniendo bombas en el puerto de Rosario, el segundo puerto más grande del mundo en esa época, que se exportaba todo porque había que destruir todo. El Evangelio es un acto definido, es un acto puntual. También es un proceso continuo y también es un cumplimiento futuro. Y quiero que me acompañen en estas tres ideas. ¿Por qué es un acto definido? Dice Jesús, tu fe te ha salvado. Se lo dijo una mujer que de mala vida, que se acercó a la casa de uno de buena vida, que ostentaba de todo, y Simón se equivocó. Creyendo honrar a Dios, lo estaba deshonrando. Y esta mujer de mala vida volcó lo que tenía a los pies de Jesús y Jesús le dijo, Simón, esta mujer es la que entra en el reino de Dios. La fe la salvó. Tu fe te ha salvado. Y aparece la palabra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos hablando de esa palabra fe. Lucas 19:9, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido. Se lo dijo a uno, ¿se acuerdan? Zaqueo, petizo, odiado por la gente, por los judíos, porque había que ir a pagar impuestos.
Y mientras todos lo despreciaban, Jesús lo vio y le dijo, hoy quiero ir a tu casa, y hoy fue la salvación. ¿Te suenan estas palabras de Jesús? Así pasó en la casa de mis suegros, cuando a sus 50 años, queriendo ya divorciarse y peleando, notaron que la hija joven algo le había pasado y se había entregado a Cristo, Diana. Y al año comenzaron a preocuparse, ¿a dónde está yendo? En vez de ir a los boliches, a bailar y qué sé yo. Y dijeron, tengo que ir. Y mi suegro fue y escuchó el mensaje y se entregó a Cristo. Y la familia cambió. ¿Fue perfecta? No. Pero yo le decía, y le digo a mi esposa, tu papá es, qué tipo bueno, me dice, no era así. Qué tipo generoso, era tacaño. No, para mí es increíble. Es como si yo le dijera a ustedes, los que no me conocen, que yo pesaba 40 kilos más. El que no me conoció no se da cuenta. Vos me conociste, Esteban. Es increíble. Es que un día el Señor llega a la vida, si vos querés que llegue a tu vida y querés que llegue a tu familia. Lo hizo con Zaqueo, lo hizo con esta mujer y lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo lo hace porque el Evangelio es un acto definido que permite generar un motor que más allá de cómo seas, te va a permitir orientar tu mirada hacia el lugar correcto. Dice en Efesios, somos salvos por medio de la fe. ¿Quiénes? No solo los judíos, es para todo el mundo. Es lo que decía Moisés, para que grabe sus palabras en la mente y en los corazones de todos aquellos que le quieren tener temor y respeto a Dios. Pero el Evangelio también es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Dice en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Dando a entender tanto el segundo texto que está en Corintios 2:15, 2 Corintios, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El Evangelio es un proceso continuo. Estamos siendo salvados, salvos de la ira venidera, salvados mientras vamos viviendo. Él va salvándonos más allá de nuestras torpezas, a pesar de nuestras carnalidades y cuántas veces caemos. Él nos va salvando porque es amoroso, porque Cristo pagó el pecado de todos nosotros y es el motor que nos invita a avanzar y que nos invita a seguir. Y esta invitación de este proceso continuo dice que quiere que sea poder en tu vida y grato olor en tu vida. Y acá nos invita a pensar qué clase de cristiano sos. ¿Qué clase de persona permitís que Dios obre en tu vida? Porque Él está para obrar. Pero encontramos que nuestra naturaleza se revela. Por eso el apóstol Pablo dice, hagan morir las obras que están en ustedes, que no son de la nueva etapa, era de la anterior. Háganla morir, reprímanla, por supuesto que hay que reprimir, pero en la cruz es distinto que cuando uno lo quiere reprimir humanamente hablando. Y cuando uno tiene eso, permite que el Espíritu Santo vaya renovando día a día esta salvación que es continua, uno cada vez aprende a mirar más, cada vez aprende a mirar mejor ¿a quién? A Jesucristo, que es nuestra esperanza. Yo recuerdo cuando comenzó la famosa peste rosa en todo el mundo, la pandemia que después se conoció como SIDA. Los primeros años eran personas en general adineradas que venían de Europa ocultando una doble vida porque empezó en la población homosexual, luego se trasladó a la población que se inyectaban cocaína. Y después de trabajar con esas personas por el equipo donde yo trabajaba, fue la idea de poder avanzar con aquellos que no tenían un peso, pero eran adictos a la cocaína inyectable. Y entonces se tomó contacto con el pastor Carlos Novelli, que ya está en la presencia de Dios, cuando él abrió el programa Andrés ahí en la calle Córdoba y Estado de Israel, y comenzaron a venir estos jóvenes y eran tratados en el centro del doctor Estambulián, y allí eran tratados y muchos de ellos daban positivo y se los atendía para que se los pueda, pero era tarde porque ya la enfermedad era avanzada, no se la conocía. Hoy, gracias a Dios,
Si se hacen las cosas bien, uno puede no infectarse y también si lo es, se trata y ya pasa a ser una enfermedad crónica. Pero en esa época se moría gente. Y los jóvenes que salían del programa Andrés salían con un diploma que les daba él, con el texto que decía Josué 1:8, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Yo me acuerdo de Gastón, un joven que salió con el estudio negativo y con ese diploma, y cuando me viene a ver me dice, vengo porque salí así, pero después me dijeron que no era, que soy positivo. Ahí había un periodo de ventana antes. Y este muchacho creyente, habiéndole dicho no a la adicción, después de un gran esfuerzo, con el apoyo de su familia, tenía la enfermedad SIDA. Y estaba deteriorándose, y él me decía, yo doy gracias a Dios porque Él me salvó y porque me enseña a vivir cada día. Doy gracias a Dios porque este drama me permite organizarme mejor. Uno puede decir, ¿cómo puede ser que algo que lo está matando lo está bendiciendo? ¿Cómo puede ser que un pecado que vos tenés que dejar, si lo dejás en la cruz de Cristo, te va a permitir organizar? Por eso hay esperanza, porque fuiste salvo y sos salvado, más allá de y a pesar de. Y un día que tenía que venir no vino y le preguntamos a los médicos, dice, no te avisaron, falleció el fin de semana. Muchacho joven. ¿Y cuántos? Leíamos esta semana 500.000 jóvenes han muerto en la guerra Rusia-Ucrania. Vergüenza a los dos presidentes, vergüenza a los dos países. No tienen vergüenza. 500.000, 300.000 rusos, 200.000 ucranianos, iglesias sufriendo, la gente muere. Mientras tanto el poder de Dios está actuando. Mientras tanto la gente está siendo salvada porque un día recibieron la fe en Jesucristo, abrieron su corazón y están siendo salvados. Y escuchar algunos testimonios de ucranianos que nos mandan videos para que los pasemos, no lo hacemos. Es impresionante cómo Dios se está moviendo a pesar de la maldad, porque ahí es el diablo que está trabajando para robar, para matar y para destruir. Más clarito es imposible. Y ni hablar de los 130.000 armenios que están siendo asfixiados en un nuevo genocidio en Karabaj, en donde la ONU y las organizaciones mundiales iban a hacer que se cuiden, pero los azeríes no lo quieren, no permiten que entre agua, remedio, comida y se están muriendo. Y Granillo Campo está pidiendo, argentino en la ONU, ¿ustedes escuchan algo? ¿Ven noticias de algo? Armenia no tiene riqueza, no tiene nada. Dios salva y es un proceso que sigue salvando porque es un proceso continuo. A pesar de los dolores, podemos caminar dando un olor grato del conocimiento de Él y podemos reflejar el poder de Dios. Un día entenderemos todo, hermanos. Un día entenderemos todo. Y el Evangelio también hace lo que hace y es esperanzador. ¿Por qué? Para realistas, para optimistas, para pesimistas, porque hay un cumplimiento futuro. En Romanos capítulo 8 dice, en esperanza fuimos salvos. ¿O vos te creés que esto termina acá? Está resurgiendo una idea de Albert Einstein diciendo que la vida después de la muerte tranquilamente se puede explicar desde la lógica y desde la filosofía. Y los científicos les llama la atención, algo que Jesucristo lo viene diciendo desde siempre, algo que los fariseos han sostenido tiempo, la resurrección existe. Por supuesto están quienes creen que no. Y en 1 Pedro 1:5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada un día, porque un día la redención va a ser completa. Entonces, y avanzando un poquito, comparemos optimismo con esperanza. Si querés, y si vos sos pesimista, no se lo digas mucho a nadie, pero poné pesimismo ahí. Y si sos realista, poné realista. Pero las tres variables, comparémosla con la esperanza. Las dos son actitudes mentales. Una es razonada, es por lo que uno puede ver, por lo que uno puede entender, porque lo cognitivo va enlazando cosas y saca conclusiones.
La esperanza también es una actitud mental, pero no es razonada, es desarrollada. ¿Por qué? Porque en la personalidad, más allá de cuál sea tu personalidad, tu cognición te va a hacer conectar lo que vivís. Pero si incorporás al Señor Jesucristo en tu vida, tenés una personalidad que, siendo cristocéntrica, este motor, este Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, va a motorizar otra cognición, que es una cognición espiritual. Por eso Pablo dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Por eso hay que desarrollarla. ¿Para qué? Para que crezca la esperanza. Si sos optimista, gloria a Dios. Cuídate, no te vayas tanto tampoco. Si sos pesimista, gloria a Dios. Si sos realista, gloria a Dios. Pero la esperanza es un motor que se desarrolla cuando hay una mente espiritual que se pone a funcionar. ¿Por qué? Porque no puede ser la esperanza desarrollada con técnicas. La esperanza se desarrolla cuando ejercitamos nuestra fe. La esperanza se sustenta con la fe. La fe es el ancla, porque la fe es la confianza. Me acuerdo cuando una vez fuimos a veranear a alguna ciudad de Brasil, de esas de playas, vieron que el agua es bien transparente. Había un bote cerquita y yo disfrutaba yéndome al fondo del bote porque no es siempre se ve esa gran piedra para que el bote no se mueva. Entonces iba y venía y podía ver cómo ese bote estaba firme porque había una soga que estaba atada a una roca. Y yo me entretenía con la roca, subía, bajaba y con la idea de que así bajar un poco de peso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me impresionaba cómo el bote cambiaba, pero estaba atado a esa roca bien fuerte. Así es la esperanza. Va a ir fluctuando, pero se sujeta ¿en dónde? En la fe que un día vos empezaste a tener. La fe en Cristo Jesús, la confianza en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la fe, entonces nos hacemos una miradita teológica y vamos al latín, y en latín hay 3 palabras que tienen que ver con la fe. Son 3 palabras que la Iglesia cristiana en el siglo III empezó a desarrollar. Fiducia, ascensus y notitia. ¿Le suena alguno? Fiducia. El concepto de fe que es confianza, es el concepto subjetivo de la fe. Es la fe que se siente, que se experimenta, es la fe que viene cuando pasan cosas adentro porque hay un Dios que está vivo. Esa es la fe que empezó a predicar Lutero y los prereformadores, cuando solamente estaba la fe ascensus, que hoy todavía sigue insistiendo la Iglesia Católica, en donde es fe, pero fe en el dogma. Hay que cumplir los sacramentos, hay que cumplir los dogmas. Es fe, pero tiene la otra vertiente, que en un momento era sola esa. Por eso surgieron los prereformadores diciendo, necesitamos la fe que transforme el corazón. Es la fe fiducia, la fe que es subjetiva, personal. Cada uno tiene que hablar con Dios, cada uno tiene que leer la Biblia, cada uno tiene que aprender a confiar, tiene que aprender a descansar en ese Cristo que un día vino y murió. Y de eso se trata Noticia, es tener la realidad de que lo que enseñamos una vez pasó. Nuestra fe es una fe histórica. Es una fe que se sustenta, como hemos cantado, al tercer amanecer resucitó. Gloria a Dios. Así que estos son los conceptos de fe. Y cuando entonces vamos avanzando pensando en la naturaleza, decimos, claro, por eso la naturaleza de la esperanza cristiana es un motor. Porque el Evangelio es un punto, es continuo, es futuro. Y porque también la esperanza cristiana tiene una naturaleza que es viva. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Este poder está, lo sabremos disfrutar para la gloria de Dios. Tal vez lo primero que quiere hacer ese poder del Espíritu Santo es transformar tu vida, ir transformándola. Cuando hablamos con diferentes conflictivas personas, conflictos vinculares,
en donde uno puede entender por identificación las cargas y los problemas, uno dice, pero tenés al Espíritu Santo. Sí, pero no va a cambiar más. Pero tiene al Señor. Vos tenés al Señor. Sí, pero yo ya no puedo más. ¿Escucharon esa frase? Ya me cansé. Ya sé lo que va a pasar. Pero tiene al Señor. Sí, bueno, pero ahí no es el poder del Espíritu Santo. Ahí no te estás inspirando en la resurrección. Ahí no estás entendiendo que la fe no es cuestión de cantidad, sino de entrega y obediencia. ¿Qué te está mostrando Dios? Da ese paso. Dios te va a ir despejando el camino. Tu naturaleza quiere ver todo. No. Él te quiere enseñar. No porque Dios te esté probando y le diga a los serafines y a los querubines, che, a ver cómo anda este. No. Te está probando porque es lo que necesitas para crecer. Y si te olvidás que tenés el poder de la resurrección, querido hermano, estás en un problema, porque tenés un motor que no funciona. Se parece al generador que yo tengo en casa, cuando se cortaba la luz. Un amigo me dijo, tomá este generador, es casi más grande que el baño que tengo. Y está en el fondo, lo usé una vez, contento, no dio 2 horas luz. Después nunca más lo pude usar porque resulta que hay que lavarlo, hay que prenderlo una vez por mes, hay que hacer un montón de cosas que uno no está con eso. Así que si alguno quiere un generador... ¿No hacemos así con la vida a veces? No estamos confiando en otros dioses, en otras técnicas, en otros recursos. Muchas de ellas pueden ser buenas, pero estás sentado sobre algo que es dinamita. Pero primero quiere empezar con vos, después con ella, con él, con ellos. Somos especialistas en mirar, ¿qué cosa? La paja en el ojo ajeno y la viga en nuestro ojo. David dice, líbrame, Señor, de los pecados ocultos, casi en el mismo espíritu de lo que Jesús decía. La esperanza cristiana, su naturaleza es en Dios, es en el Dios de dioses, es en el que creó todo, hermano, todo lo hizo. Dice Pedro, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. ¿Se dan cuenta? Fe y esperanza van de la mano. Es ese bote que está con esa roca. El bote se podrá mover, podrán haber cosas tristes, pero hay una roca. Hay una roca. Deja que se afirme en tu corazón y vas a empezar a ver milagros, hermano. Vas a ver milagros. Y la esperanza cristiana es espiritual. Por eso es una invitación a la santificación. No es una invitación a jugadores, ni a triunfalistas, ni a políticos. Es a vivir una vida de santidad. Santificado a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad preparados para presentar, si alguien pide una razón, una demanda de vuestra esperanza. La esperanza cristiana tiene una naturaleza y también tiene una realidad que un día va a ser real, la segunda venida del Señor. Yo no sabía, me enteré la semana después del 18 de julio, cumpleaños de una de mis hijas y la revolución independentista de Uruguay, ¿no? Yo no sabía que el atentado al AMIA se hizo el mismo día que en el calendario hebreo coincide con la destrucción del segundo templo. Fue algo muy meditado lo que se hizo, la destrucción que se hizo. Es un mensaje que los judíos ortodoxos pueden ver. Por eso ese día yo tenía que encontrarme con uno de ellos y me agradeció que corrí el horario. Me dice, porque entramos en ayuno. Le digo, ¿por qué? ¿Hay una fiesta? No, dice, en el calendario nuestro gran rabino, me mencionó el nombre, nos invita a que ayunemos porque es el día que puede venir el Mesías. Y yo le dije, no, para nosotros estamos esperando lo que venga por segunda. Y nos miramos y él me dijo, mire, que venga por primera o por segunda, pero que venga porque esto no da más. Me quedé impresionado. Charlamos, tomamos algo, nos despedimos y me dice, doctor, hasta que nos veamos o a lo mejor junto al Mesías. Lo esperaba en serio, me quedé impresionado.
nos despedimos como que en cualquier momento puede venir. Me quedé impresionado. Va a haber una recompensa. Fue muy interesante el encuentro que tuvimos hace poquito conmemorando a nuestra hermana Alba Montes de Oca. Estaba la iglesia llena. Y ella se sentó aquí. Ustedes saben que está desmemoriada totalmente. Y todos mostrando videos, los hermanos de Villa Sarmiento, y ella estaba allí y preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es? Se acercó el pastor Volati para saludarle y le dijo, ¿vos te convertiste? No. Yo la vi y me miraba. No, estaba perdida, la neurona, 93 años. Damos gracias a Dios porque tenemos hermanos 93, 94 que están muy bien, pero ella estaba totalmente perdida. Y en un momento que había mucha emoción, yo cerré los ojos y dije, ¿cómo va a ser ese día en el cielo cuando yo esté ahí al lado mío, Jesús? Y esté toda la iglesia mirando y Dios diga, a ver, Miguel, tu vida. Y vayan pasando los videos, ¿no? 1 Corintios, Pablo dice que algunos van a ser salvos, ¿cómo? Por fuego. Pasar rápido antes que me arrepienta, pasar rápido, pasar los videos, que se corte la luz, deja, sí, está todo bien. Jesús apura el planteo porque... Y en otros, ¿cuánta sorpresa habrá, no, hermanos? ¿Cuánto quedará allí? Pero va a ser para bendición, porque no es para castigar, es para premiar. Es una esperanza que va a haber premio, va a haber recompensa. Por eso ayer cuando Samuel cantaba la canción que cantaba, lo mejor que podemos hacer como herencia es dejarle el ejemplo, para que los que vienen detrás se levanten y levanten esa bandera del testimonio de la fe, porque también con nosotros ha habido testigos que nos han dado esto. Y para terminar, esa familia cristiana que en la adversidad cantaba, había abrazado la esperanza cristiana porque vivió las promesas de Dios en su vida. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién aprendió a caminar de primera aquí? ¿Alguien aprendió? ¿Quién aprendió a decir versito de memoria de primera? Ahora no se usa más, pero antes nos ponían delante de todo y teníamos que decir. ¿Quién aprendió a andar en bicicleta de entrada nomás? De a poquito, ¿no? ¿Y no podemos hacer eso en la gracia y en el conocimiento del Señor? Claro que lo tenemos que hacer, es la única forma. ¿Cómo? Tomándonos de sus promesas. Es la manera que tenemos para ejercitar nuestra mente espiritual, porque las promesas nos invitan a desarrollar la fe en esta mente espiritual que la tenemos que desarrollar para que nos genere esperanza y así poner la mira en las cosas del cielo, ya que Cristo ha resucitado y tenemos su poder. Todas las semanas me venía cuando cantaba esto, si puede, Fabián, yo le pedí ese favor. Me venía la canción, un himno, que Ignacio la hizo cantar el viernes, y yo quiero que la cantemos, no sé si la conocen. Pero yo pensando en esto cantaba, bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderá. ¿Cuándo? Cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Les parece que la cantemos? ¿Sí? ¿Está la letra ahí, Katy? ¿No está la letra? Creo que sí, la última lámina es. Ahí está. No sé si la ven. ¿Se ve? ¿Sí? Y si no, dejate que va a salir. ¿La cantamos? ¿Siguen poniendo de pie? Vamos a cantarla. Cantamos 3 estrofas y el coro. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece la cruz llevar, cuenta las
promesas que Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuando de otros veas la prosperidad y tu pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Este era un joven en New Jersey, 1856, mientras acá Alberdi ponía las bases. Este muchacho joven que moría su papá, tomaba el trabajo del padre de él, vendedor de seguros. Tenemos muchos himnos de este hombre. Miren qué letra. Así que yo les quiero pedir que la cantemos el coro, nada más, pero mírense ustedes, dense vuelta. Somos personas, cántenlo mirándose ustedes, dale. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Tomen asiento, hermano. Gracias, Señor. Gracias por tu esperanza. Gracias porque podemos estar sin ser. Y nos invitas a que lo que somos lo seamos en el poder de la cruz, en el poder de la resurrección. Bendice nuestras familias, nuestras vidas, para que sirvamos al prójimo, ya sea optimista, pesimista o realista, te necesitan, para que la roca no sea una actitud mental, sino una fe que sea para la salvación del pasado, del presente y del futuro. En el nombre de Jesús. Amén.